Hola, hola, qué gusto que me acompañes en este nuevo episodio de Soy Mamá y Ahora qué. Mi nombre es Ana Lilia Rodríguez y si es la primera vez que nos escuchas, espero que disfrutes mucho este episodio y luego busques los anteriores en las diferentes aplicaciones como lo son Spotify, Amazon Music, Google, todas esas aplicaciones en donde puedes buscar los podcasts. También estamos en YouTube. Y en YouTube tenemos algunos videos extra que no están en las otras aplicaciones si quieres buscarnos, como Soy Mamá y Ahora qué. También entre semana hacemos algunas publicaciones de refuerzo en nuestras redes sociales de Facebook e Instagram, así es que te invito a que nos busques y seguramente encontrarás cosas útiles para enfocarte y motivarte en nutrir el corazón de tus hijos. Entrando en materia, esta semana vamos a hablar de algo que tal vez no parezca muy trascendente o complicado a primera vista. Ojalá tú no batalles con eso y sea fácil para ti que le pongas una palomita así como para decir, con este sí cumplo sin problemas, porque estoy segura que te va a traer muy buenos resultados para ti y para tus pequeños. Así es que sin más preámbulo, hoy vamos a hablar de desarrolla un hobby personal. Eso les enseñará que eres una persona, además de ser una mamá y de ser un ogro. Y quién sabe, tal vez llegue un momento en el que lo compartan contigo. Un hobby o pasatiempo es una actividad que se desarrolla con el objetivo de desconectarse de la rutina, del trabajo o del estudio, bajar el nivel de estrés, obtener nuevas habilidades o beneficios, conocer nuevas personas o grupos de interés o aprender cosas diferentes. La diferencia entre un hobby y el estudio o el trabajo es que el hobby no debería de realizarse por presión, por obligación o por compromiso. Por el contrario, es algo que se anhela, que se disfruta y que puede realizarse o no a voluntad de la persona. Algunos luego terminamos por convertir los hobbies en algo que nos presiona o que nos mete más carga, pero bueno, eso ya es otro asunto. El punto es que alguno de los beneficios personales de tener un pasatiempos es que aumenta la autoestima porque nos hace sentir bien con nosotros mismos, ayuda a minorar el estrés y eso obviamente propicia mejoras en las relaciones interpersonales. Cuando yo estoy más tranquila, cuando yo estoy más relajada, pues estoy en mucha mejor disposición de tener una buena relación con las demás personas. Además, promueve el desarrollo de la creatividad y dado que los pasatiempos, por lo general, son algo muy diferente a lo que tú realizas en tu trabajo o en tu estudio, también ayuda a que desarrolles diferentes áreas de tu cerebro y hasta de tu personalidad. En fin, son muchos los beneficios de tener y practicar un hobby. Entonces te pregunto, ¿tienes un hobby? ¿Conoces alguna persona que no tiene un hobby? En mi caso, y para quienes me conocen bien, además de leer y escribir, saben que me gustan mucho las manualidades. En un tiempo fue coser ropa para mí y para mis seres queridos. Y últimamente me he enfocado en tejer, tanto con agujas como con gancho, aunque prefiero el gancho. Es algo que me relaja, me realiza y me permite dar a otros algo hecho con mis manos. Para ti puede ser otra cosa. Puede ser el ejercicio, algún deporte, cocina, pintar, dibujar, jardinería, escalar, etcétera. Lo importante es que esa actividad te dé satisfacción y placer, que sea algo que disfrutes hacer y te haga feliz, porque si bien tú serás la más beneficiada, también lo va a hacer tu familia. Y eso es algo paradójico, porque a veces es difícil para algunas de nosotras creer que si dedico tiempo a algo que a mí me gusta, en lugar de estar haciendo algo por mi familia, en realidad aquello pueda ser de más beneficio para mi familia
que lo que yo creo que debería de estar haciendo. Espero haberme explicado bien. Pero bueno, el punto es cuando tú regresas o terminas de invertir tiempo en ti, por lo general estás más feliz, estás más abierta a entender y a servir a los demás. Una mamá realizada es mucho más efectiva que una mamá frustrada. Y sobre todo, en la etapa de los niños pequeños, es muy fácil sentirse frustrada la mayor parte del tiempo. Créanme, yo lo puedo entender perfectamente. Porque somos muy exigentes con nosotras mismas y por lo general nos enfocamos en lo que no logramos hacer bien. Así que el primer beneficio de desarrollar un pasatiempos es para nosotras mismas. Yo he descubierto en mi propio caso que hay otro beneficio muy importante de que tú tengas un hobby y es que le permite a tus hijos conocerte en un aspecto diferente al que normalmente ven en ti. Por ejemplo, cuando tú estás desarrollando un hobby, pueden verte en un aspecto de alumna, alguien que necesita de otro para que le enseñe cómo hacer las cosas o cómo hacerlas mejor. Y eso les permite a tus hijos verte como alguien a quien también le cuesta trabajo aquello que quiere lograr. Porque por lo regular, ellos creen que tú eres una sábelo todo, puédelo todo, a la que no le cuesta trabajo nada, que siempre ha sabido cómo se hacen todas las cosas y que casi con solo pensarlo, las cosas se hacen en automático. Así que verte practicar un hobby, ver que te pones bajo la autoridad de alguien que te enseñe, ver que te tienes que concentrar, que te tienes que esforzar, que te alegras con tu trabajo y tu esfuerzo, también ver cuando te equivocas y te frustras, todo eso revela facetas de ti que tal vez de otra forma no podrían conocer. Hace unos episodios atrás hablamos acerca de permitir que tus hijos conozcan tus sentimientos, tus vulnerabilidades, tus temores. Y créeme, esta es una excelente manera en la que ellos conozcan esa parte de ti que a veces no es tan fácil mostrarles. También puedes darles un ejemplo de cómo te esfuerzas por aprender cosas nuevas y de beneficio. Y así cuando ellos estén batallando en su propio proceso de aprendizaje, pueden recordar lo que han visto en ti de que te esfuerzas por aprender cosas nuevas. Un tercer beneficio de desarrollar tu propio hobby, ya dijimos que el primero es, te beneficia a ti en tu tiempo, en tu ánimo, en tu alegría, en tu realización. También permite que tus hijos conozcan una faceta de ti que tal vez no sería tan fácil conocer de otra manera. Y el tercer beneficio que yo veo de tener este hobby es que te da una actividad en la que puedes descargar tu tensión, en la que puedes refugiarte cuando andas de malas y que te ayuda a relajarte o concentrarte en otra cosa cuando los hijos te están volviendo loca. En principio, este hobby no tiene mucho que ver con tus hijos tal vez, pero ellos van a disfrutar verte en esa faceta. Y en un futuro, claro, sin que los obligues, podrían incluso compartir aquello contigo y hacerlo por gusto. Algo así como un vínculo emocional voluntario contigo. Por ejemplo, a los que les gusta armar cosas o salir a correr o hacer algún ejercicio o deporte específico, tal vez la pintura, etcétera, no sé. Solo tendrías que cuidar que al involucrar o permitir que tus hijos se involucren en este hobby, no se den una de dos situaciones. Una, o que se convierta en una competencia entre ustedes, o que se convierta en una carga para ti, porque en cualquiera de esos dos casos, el hobby deja de cumplir con su objetivo de relajarte y se convierte en todo lo contrario. Y por ende, pues deja de ser algo nutritivo emocionalmente para tus hijos y se convierte en algo que incluso podría ser destructivo por los sentimientos que podría llegar a generar. Bueno, además de estos tres beneficios, hay un cuarto
beneficio de tener un hobby, que es este. Le da a tu familia, y a lo mejor vas a decir que es muy bobo este beneficio, pero créeme que sí es algo bueno. Le da a tu familia la oportunidad de tener más opciones y opciones más a la segura de regalos de cumpleaños, de Navidad, etcétera, para ti. Por experiencia te lo digo, es una gran ventaja saber qué es lo que tu mamá disfruta para ella misma, porque a veces los hijos batallamos tanto para saber qué regalarle a las mamás, porque cuando pasamos esa etapa de entender que una plancha o una licuadora no son regalos, entonces descubrimos lo que nuestra mamá o nuestro papá disfrutan y podemos hacerles regalos relacionados con ese hobby, ya sea la ropa adecuada para practicarlo, los materiales, algún libro al respecto de ese hobby o herramientas para desarrollarlo mejor o alguna suscripción para que pueda practicarlo o pueda aprenderlo o desarrollarlo, etcétera. Entonces, eso es algo que también le estás ayudando y facilitando mucho la vida a tus hijos. Eh, y por último, no que ya vayamos a terminar, ¿verdad? Pero un último beneficio que quiero comentar acerca de que tengas un hobby, aunque seguramente tú puedes encontrar muchos otros beneficios, es el beneficio económico que en algunos casos un hobby puede representar. Hay algunos que son muy caros y que no van a redituar económicamente en lo absoluto, pero hay otros que pueden ser muy productivos o pueden ser usados para beneficio de otros. En mi caso, como les comenté, cuando mis hijos eran pequeños, comencé a coser. Primero, para hacer las cortinas y la ropa de cama de sus cuartos cuando eran bebés y cuando iban a llegar. Luego, para hacerles los vestiditos y todos los accesorios de niña por los que yo me derretía y obviamente no podía comprar. Porque todo se me antojaba, ¿verdad? Entonces me puse a aprender a hacerlos. Y luego empecé a hacerlos y algunas de esas cosas a venderlas. Y luego entonces podía comprar algunas de las cosas que yo quería para ellos y que yo no podía hacer. Así es que, bueno, me di gusto haciéndole a mis seres queridos prendas. Obviamente no era una profesional, no soy súper guau en lo que hago con mis manos, pero lo hacía con mucho gusto. Me acuerdo perfecto de una pijama de frío que le hice a mi esposo, de esas telas que son como de felpa y que son bastante calientitas para el invierno. Y entonces, cuando se la probó, le quedó corta de mangas y corta de piernas. Así es que los que lo conocen pueden imaginárselo con una camisa, una pijama, que en la camisa le llegaba a 3/4 las mangas y los pantalones también le llegaban a medio chamorro. Bueno, pues no me di por vencida, así que eché a volar mi creatividad y le puse unas adiciones que hicieran que era como un diseño en donde le corté y le metí una franja de otro color de la misma tela y como se la metí en las piernas y en las mangas, pues entonces parecía que era como parte del diseño de la pijama y con eso quedaron ya en la altura correspondiente y quedaron bien. Tal vez no era una pijama para salir y desfilar con ella, pero al menos me acuerdo que la usó por mucho tiempo. También le hice unas pijamas a mis papás y lo bueno es que como eran pijamas, pues ni sé si las usaron o no. Yo no me enteré, casi nunca los veo en pijamas, pero el chiste es que pude hacer algo para mostrarles mi cariño. Más tarde, conforme fue pasando el tiempo, tengo una tía, hermana de mi papá, mi tía Alja, que es buenísima para todas las manualidades. Y ella, en alguna ocasión que vino, nos enseñó a un grupo de señoras de la iglesia a hacer cobijas de parches para que pudiéramos hacerlas para venderlas en los bazares de la iglesia. Entonces ahí aprendí, es lo que los americanos llaman quilts,
¿verdad? Y que a veces incluso esas cobijas tienen mucha historia y cuentan una historia o están hechas con piezas y pedazos de ropa, porque como son puros parches y puros cuadros o triángulos o figuras, entonces puedes sacarlo de ropa y de hecho en aquella ocasión mi tía nos enseñó a desbaratar pantalones, faldas, vestidos, sacar las piezas de tela que estaban disponibles y con eso, entonces con pura ropa que ya no tenían uso, podíamos hacer estas cobijas y venderlas y tener una utilidad para los ministerios de auxilio y de necesidad que hay en la iglesia. Así es que hice varias de esas y las vendimos en el bazar. Incluso me acuerdo perfecto, hubo una muy bonita, ya después ya no la quería regalar, digo no regalar, sino donar, darla, porque me la encargaron y le bordé en punto de cruz el apellido de la familia. Y era un edredón como para una cuna grande de bebé precioso. Espero que lo hayan guardado. Y si no, bueno, pues al menos me quedó la satisfacción y el recuerdo de haberlo hecho. En fin, luego vino la etapa de que mis hijas fueran damitas en muchas bodas. Y pues los vestidos de esas ocasiones no son baratos y luego aparte no los vuelven a usar en mucho tiempo, pero fue algo bien bonito porque yo les hacía el vestido y luego a Caleb, mi hijo, le hacía una corbata de moño o un chaleco o alguna cosa que combinaba con el vestido de sus hermanas. Y bueno, yo disfrutaba que se pudieran ver tan bonitos y tan combinados y parecería como que hubiera sido algo muy caro, pero fue algo que yo hice con mis manos. Y sí, me costaba mucho tiempo porque otra vez les digo, no soy profesional, entonces me tomaba mucho más tiempo de lo que le podría tomar a una profesional, pero lo disfrutaba. Obviamente la parte de nutrir el corazón de los hijos con esto estriba en la justa medida. Tampoco se trata de abandonar a tus hijos por hacer aquella actividad, pero sí el poder tener un poco de tiempo en el que ellos vean que yo le dedico a otra cosa, que yo aprendo, corrijo, me esfuerzo en todo eso y, ¿por qué no? Incluso que ellos perciban el beneficio que tiene para ellos el que yo tenga aquella práctica. En mi caso, sí hubo un momento en el que yo tuve que pararle porque mi hobby se estaba convirtiendo en algo que me tomaba demasiado tiempo y espacio en mi casa porque tenía toda la mesa del comedor totalmente bloqueada con mis telas y con mi máquina de coser y con todos mis proyectos de costura, ¿verdad? Entonces tuve que entender que esto ya se estaba pasando de los límites, que también ya hemos hablado de límites, y yo misma tuve que pagar las consecuencias y retroceder. Fue entonces que también mi tía Alya me recordó y me reenseñó a tejer. Y entonces guardé la máquina y empecé con el tejido. Y con este hobby, que era mucho más adaptable también a la etapa de vida que yo estaba viviendo con mis hijos, porque yo podía hacerlo prácticamente en cualquier lugar, pude empezar a, por ejemplo, cargaba con mi bola de estambre, mi gancho y en una bolsita y en cualquier momento me detenía, en cualquier momento lo retomaba y era mucho más fácil manejarlo. Así que en esa etapa, que yo era el chofer de las actividades extracurriculares de mis hijos, el tejido y los libros me salvaron de muchas horas de espera y de posible aburrimiento. Literalmente, podía tejer una bufanda por entrenamiento o un par de gorros o de pantuflas o qué sé yo. Sin darme cuenta, pues me veían tejiendo y comencé a venderlo. Ahí mismo, entre las mamás de los demás niños me compraban. Entonces, en ese entrenamiento me ponía a hacerlo, lo terminaba y salía con la venta. Y luego me empezaron a encargar cosas específicas. Y mis hijos fueron viendo cómo ese hobby me daba realización. Aprendía una nueva puntada, por ejemplo, y me emocionaba y me ponía a practicarla. Hacía una nueva pieza y a la vez me generaba recursos adicionales con esta habilidad que estaba desarrollando de tejer. Y yo lo disfrutaba
y ellos lo disfrutaban porque a veces, precisamente de esas ventas que se daban ahí de improviso, pues íbamos saliendo del entrenamiento o de la clase a comprar un helado o algún paseo que se pagaba con la venta de esas cosas que yo estaba tejiendo mientras los esperaba. Entonces era un ganar-ganar por todos lados. Al igual que con la costura, yo me di mucho el gusto de hacer regalos hechos con mis manos a todos mis seres queridos. Un año tejí bufandas y gorros para todos y cada uno de los miembros de las familias por los dos lados. Y en otro año compré los regalos de Navidad con el fruto de mis ventas. Así que por esos lados también tuve un beneficio de desarrollar ese hobby personal. Hace unos 5 años, una de mis hijas aprendió a tejer y comenzamos a hacer unos proyectos, y entonces nos daba de qué platicar, investigábamos, compartíamos. Además de eso, pues nos hacía sentir en igualdad conmigo, porque es algo en lo que no soy yo autoridad por encima de ella. Simplemente estamos aprendiendo juntas. Ella me comparte algunas puntadas y patrones que ella ha aprendido, que de repente la veía yo y decía, ay, mira, ese te lo hiciste tú, ¿cómo lo hiciste? Y ya me empezaba a explicar. Y yo disfruto que ella ya comenzó a hacer cosas para regalar a sus seres queridos. Que si tú has oído todos los programas y puedes recordar, era parte de la oración específica que yo tenía por ella desde que ella era muy, muy pequeña. Luego, hace como unos 3 años, poco antes de la pandemia, probablemente 2019, saqué nuevamente mi máquina de coser. Y mi otra hija, Amanda, se interesó en aprender. Así es que una tarde nos sentamos cada una de nosotras con una máquina en cada una de las esquinas de la mesa del comedor, la volvimos a invadir y nos pusimos a coser. Y ella aprendió desde cero. Nunca había agarrado una máquina. Y en cosa de 2 días ya había terminado una blusa que le quedó muy bonita y que aún hoy utiliza con mucho orgullo. Si puedo, esta semana les voy a subir una foto de ella, de esa blusa o de ella haciendo esa blusa, porque es algo de lo que yo también estoy muy orgullosa. Aunque después de eso volvimos a guardar las máquinas y no las hemos vuelto a sacar, pero yo espero que en algún momento pronto podamos hacerlo. Algo muy interesante sobre los hobbies es que hay una cantidad ilimitada de opciones. Y lo que para uno puede ser un hobby, para otro puede no serlo. Pero el chiste es lo que cada uno de nosotros vaya encontrando. Si tú ya tienes un hobby, me alegro muchísimo. Impulsa a otros, impulsa a los tuyos a encontrar un hobby. Preséntales opciones, déjalos que experimenten con algunas opciones. Puede ser que no lo encuentren a la primera, pero eventualmente lo podrían encontrar. Te recomiendo que tú misma lo hagas, en acuerdo obviamente con tu esposo, y hagan una distinción con sus hijos entre lo que es un hobby y lo que es una clase. Por ejemplo, la música puede ser un pasatiempo o un hobby o puede ser una clase. Depende de lo que tú establezcas en tu casa, en tu familia, ¿verdad? Por ejemplo, la música puede ser un pasatiempo, entonces no te voy a obligar a cumplir con esto, no te voy a obligar a que avances, a que sigas haciéndolo cuando se ponga difícil, sino que tiene que ser algo que a ti te relaje, que te haga que te nazca, que lo disfrutes, ¿verdad? Pero hay otras personas que establecemos la música como una clase, como una actividad, como una cosa que tienes que aprender, desarrollar, y entonces va a haber un grado de compromiso, de cumplimiento, de responsabilidad, obviamente dentro de lo razonable, y tienes que enseñarles que lo que empiezas lo tienes que terminar, no puedes abandonarlo nada más porque sí. Lo mismo puede pasar con un deporte o con una actividad artística.
Si es un hobby, no es algo que les estés imponiendo, aunque podría ser que un hobby se vaya convirtiendo en algo más intenso en su vida y podría ser que incluso quieran tomar alguna clase o algún compromiso más serio, pero tiene que ser algo totalmente voluntario y con el objetivo de que se despejen o se relajen. Espero estar siendo clara, pero básicamente el punto es, hay cosas que son clases que van a llevar un cierto grado de compromiso y responsabilidad y hay otras que las van a desarrollar por gusto y entonces no tenemos que estar encima de ellos exigiendo un cierto compromiso o responsabilidad. El hecho es que desarrollar un tiempo de descanso es algo incluso bíblico, ya que en incontables pasajes Dios ordena que hagamos tiempo incluso para descansar. Desde el principio de la historia, con Adán, y luego en los 10 mandamientos y en las leyes de los judíos, donde ordenaba que hasta la tierra debía descansar cada 7 años. Así es que esto es un mandato a lo largo de toda la Biblia. Pero el pasaje que más me impactó la primera vez que lo estudié fue el de Marcos 6, en donde Jesús manda a sus discípulos a una tarea muy grande de evangelización. Luego, ellos regresan y le cuentan todas las novedades y venían muy emocionados y muy cansados. Entonces, las personas alrededor comenzaron a acercarse a ellos y comenzaron a buscarlos para que los atendieran. Y Jesús le dice a sus discípulos, venid aparte a un lugar desierto y descansen un poco. Y se fueron solos en una barca a descansar. Entonces había gente que atender. Sin embargo, Jesús dijo, ¿saben qué? Ahorita es momento que descansen. Y esa es una enseñanza muy, muy grande porque siempre va a haber algo que hacer, siempre va a haber alguien aquí a atender. Pero hay un tiempo, como dice Eclesiastés, para todo, incluso para descansar. Y entonces dice el pasaje que luego la gente que los estaba buscando se dio cuenta hacia dónde iban y se fueron caminando por la tierra, por la orilla de la playa y llegaron antes que ellos al otro lado del lago. Bueno, al menos descansaron un par de horas en lo que cruzaban el lago de un lado a otro. Pero lo más impresionante es que Jesús sabía lo que iba a pasar de ese otro lado del lago. Iban a alimentar a más de 5,000 personas. Y eso, créanme, iba a ser muy agotador. Por eso Cristo dijo que era necesario que descansaran. Era importante que estuvieran descansados y relajados para enfrentar lo que venía. En nuestro caso es igual. A veces es necesario dejar de atender a aquellos que nos necesitan para descansar, relajarnos y luego poder atenderlos con mayor eficacia. Cuando yo estudié este pasaje, descubrí la tremenda bendición de no sentirme mal cuando digo que no a algo porque tengo que descansar. Como esposa de pastor, siempre creí que no tenía derecho a decir que no solo porque estaba cansada. Entonces me exigía y me esforzaba muchas veces más allá del límite de mis fuerzas. Y cuando leí este pasaje y entendí que esa era una trampa en la que podía caer y terminar siendo más ineficaz de lo que yo podía llegar a hacer si tomaba un poco de tiempo para mí, entonces realmente hice un cambio que he disfrutado mucho en mi vida. Pero la clave de este pasaje es que es Cristo el que me dijo, o el que le dijo a los discípulos qué hacer y qué no hacer, cuándo trabajar y cuándo descansar. Así que es necesario estar en contacto con Dios para que Él sea el que me dirija, para poder discernir yo como mamá cuándo hacer las cosas, cuándo descansar. Y lo mismo aplica para todas.
para los papás, para todos. Tenemos que estar conectados con Dios para que Él nos muestre cuándo es tiempo de descansar y de recuperarnos para poder enfrentar algo todavía más trascendente que lo que estamos dejando de hacer por un tiempo para descansar. A veces, dormir no es la única forma de descansar. Incluso, a veces cuando estás muy tenso, no puedes conciliar el sueño tan fácil. Y ahí es donde los hobbies pueden ayudarnos mucho. Incluso si hay algo todavía mejor, un beneficio adicional que no hemos mencionado, que lo guardamos para el final. Tal vez tu hijo tiene algún problema de estrés en el que si tú le enseñas a tener un hobby o un pasatiempo, puede ser de mucha bendición. Si tu hijo te ve disfrutar de un hobby, él puede aprender a disfrutar también de un hobby personal, ¿verdad? De él. Y eso puede ayudarle de muchas maneras a relajarse, a sentirse valioso, a sentirse productivo, a desarrollar su creatividad y todos los demás beneficios que ya comentamos al principio de este programa. Así es que nuevamente te lo repito, desarrolla un hobby personal. Eso le va a enseñar a tus hijos que eres una persona, además de mamá y además de ogro, por supuesto. Y tal vez, quién sabe, si en algún momento ellos lleguen a compartirlo o sea una herramienta que también ellos desarrollen y puedan disfrutar. Y todo esto va a nutrir el corazón de tus hijos. Nos escuchamos la próxima semana, si Dios lo permite, en un episodio más de Soy Mamá y Ahora Qué. Por favor, escríbeme esta semana, platícame cómo te va y si yo puedo ayudarte en alguna situación específica que estés enfrentando, me dará mucho gusto poder responderte y juntas estimularnos a nutrir el corazón de nuestros hijos.